Espíritu Santo. Y solamente si usted mantiene su corazón abierto, llegaremos a ese punto en esta tarde. Porque usted tiene que terminar con esa decisión de mantenerse completamente en Cristo para mantener la salvación en Él. Porque en los últimos tiempos mucha gente se enfriará y muchos destituirán de la verdad y se apartarán de la verdad. Conocedores, no gente inconsciente de la verdad. Es ahí donde la única forma de poder llegar es entrar completamente en el ámbito espiritual. ¿Me explico? Sí, amén. Yo sé que no muchos hablan de esto, pero es necesario quebrar la costumbre de solamente escuchar y no llegar más allá de solamente escuchar. Quiere decir que muchos hemos escuchado tanta palabra, pero no llegamos al punto de clave, de cerrar un capítulo pecaminoso atrás y empezar completamente una vida nueva. No llega, como que casi llegamos, pero no llega, no termina ahí. Como que casi soy completamente cristiano, pero no llegamos a ser completamente cristianos, porque siempre estamos peleando. Es ahí donde hoy se tiene que parar eso. Sí, amén. Vamos a capítulo 7 de Romanos. Y tengo que sacar esta verdad que está en las Escrituras. Estamos peleando, capítulo 7 de Romanos, versículo 6. De ahí vamos a pasar a Romanos 8. Bendecido Dios. Amén. Cuando esté listo lo puede decir con un amén. Amén. Necesito que todos estén listos para esto. Amén. 7, versículo que Capítulo 7, versículo 6 primero. Recuerde, tenemos vida en el Espíritu. Entonces, si tenemos vida en el Espíritu, hay que posicionar la vida en el Espíritu. Porque como que tenemos vida en la muerte. Como que tenemos vida en el parálisis espiritual. Como que tenemos vida en la mediocridad y no llegamos a la totalidad en Cristo. Amén. Dice, pero ahora, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley. De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos ¿qué? Sujetos. Fíjese, ahí me detengo. Manténgase ahí. Estás sujeto. Estás detenido y de aquí no puedes salir. Fíjese. Tienes libre en el espíritu, pero en la carne estabas detenido, no podías salir. No estoy hablando de algo carnal. Estoy hablando de algo que no puedes ver en la carne. Está una cadena espiritual que te está deteniendo y no te suelta. Amén. Vamos, está conmigo. Y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjese, muchos cristianos, siendo ya libres, siguen siendo sujetos por la carne. Y dice, ahora hay un régimen nuevo en el cual tú eres libre y la carne no te alcanza. Dios. Estás suelto, eres libre en el espíritu. Pero cuando no entendemos eso en la área espiritual, sigues deteniendo y vienes a Dios a arrepentirte millones de veces. ¿Pero por qué? Porque si ya soy libre, es que hay algo en el espíritu que sigue siendo detenido, que no has cancelado en la área, en el ambiente espiritual. Yo sé que es profundo, pero es necesario. Aleluya. Dios te ha hecho libre. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues esclavo conforme a la carne?
¿Por qué te siguen moviendo las emociones? ¿Por qué te siguen moviendo las concupiscencias de la carne? ¿Por qué quieres ser libre y no puedes? Porque hay algo que se llama pecado, que es dentro de la naturaleza del hombre, que te mantiene y te zarandea porque no estás verdaderamente libre en el espíritu. Cierto. Aleluya. Y hay una profundidad que se llama guerra espiritual. Aleluya. Pero solamente orando podemos llegar a ese punto. Sí, amén. De decir no más, hasta aquí ya estuvo. Ya estuvo de que el enemigo se está burlando de mí. Ya estuvo de que el enemigo me esté maltratando, de que se esté burlando y que esté trayéndome en mí temor, que esté trayendo en mí mis culpas, mis faltas, mis pecados, que se esté burlando de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Ya estuvo bueno de todo eso. ¿Me explico? Tome asiento. Vamos a seguir sentados en la palabra. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Yo sé que es profundo, pero a este punto quería llegar. Sí, amén. Necesitamos abrir nuestro corazón. Ya hablamos sobre lo que es. Fíjese el proceso aquí, El problema de una vida estéril espiritual. Sabe que no nos metemos bien con Dios. Cierto. Y lo reconocemos, ¿verdad? Cierto. Hablamos, segundo punto, de nuestra falta como sacerdotes en el hogar. Es una vida estéril espiritual también. Y miramos los puntos y miramos nuestras fallas y abrimos nuestro corazón a esto y no hay nada que nos condene más que la misma palabra si no agarramos esto ya en verdad en serio. Amén. 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 Entonces hay una guerra y vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 1 en adelante. Necesito leer esto porque esto es lo que yo sé que nuestro hermano Abraham se llama el cantante, ¿verdad? Lo que decía, lo que era morir en la carne y nacer en el espíritu. Y si estamos en el espíritu estamos con Cristo, si no, no somos de Cristo. Fíjese qué cosas, o sea, qué pelea. O sea, vengo a la iglesia pero estoy en la carne, entonces no soy verdaderamente de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Pero para qué yo vengo a la iglesia? Santo. Aleluya. Ahora, Señor. ¿Vengo verdaderamente a someterme a Cristo o vengo solamente a jugar al cristianismo? Es necesario meternos más allá. Vaya conmigo. Ahora pues, fíjese, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para el mundo pecador, solamente los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la ¿qué? Carne. Ay, cómo dolió eso. Sino conforme al ¿qué? Espíritu. Al Espíritu. Entonces, si estoy en Cristo, si Cristo está en mí, estoy en el Espíritu y no en la carne. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Dice, porque la ley del Espíritu da vida ¿en qué? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la ¿qué? Y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al El Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Y paz. Wow. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra ¿quién? Dios. Porque no se sujetan a la ley de ¿quién? De Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es por el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, No es de él. no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? En vosotros. Ok, fácil, sencillo, hermanos. Y es ahí donde viene nuestra conciencia a abrir nuestro corazón. Si yo estoy pensando en las cosas de la carne, si me preocupo por las cosas terrenales, fácil y sencillo, directo, no somos de Cristo. Si estamos en el Espíritu, si estamos negándonos a nosotros, entonces Cristo sí mora en nosotros. Aleluya. De Dios. Nosotros tenemos que morir en la carne Sí, amén. para poder que Cristo, para dejar que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, vivifique en nosotros. Quiere decir que viva en nosotros. No hay vuelta de hoja de esto, hermano. ¿Cuántas veces no peleamos día y noche con tantas guerras espirituales que pecamos con nuestra mente, con nuestros ojos, con lo que hablamos, con lo que tocamos, con lo que pensamos hacer el mal mañana, y siempre estamos bajo el régimen de la carne? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Amén. Amén. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo o no quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Está en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Fíjese, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? El tener toda la plenitud, hablábamos temprano sobre tener su palabra en nosotros. El tener la palabra en nosotros quiere decir que es la protección divina espiritual, para que el enemigo, cuando nos esté atacando, no pueda penetrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca. Bendito Dios. Es ahí donde el enemigo quiere atacar todo el tiempo. Ataca nuestra mente, ataca nuestros ojos, ataca nuestros pies, ataca nuestro corazón, ataca nuestras manos. Ese es de donde está la armadura de Dios, donde se sujeta la armadura de Dios. Entonces nosotros, para poder mantener el ojo en el punto blanco que es Cristo Jesús, tenemos que tener la totalidad de su palabra, el conocimiento de su palabra en nosotros. Amén. Es el cual nos trae discernimiento, convicción, corrección, para que nosotros no podamos caer en el ataque del enemigo. Para cuando llegue el ataque del enemigo, poder estar firmes. Sí, amén. ¿Me explico? Sí, gloria a Dios. Romanos capítulo 7, 15 a 25 dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Fíjese,
lo que hago, Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago, fíjense lo que dice Pablo. Hermanos, Hay una guerra que Pablo no entiende lo que está pasando en su persona. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si decimos que no pecamos, mentimos, dice la palabra. Romanos 7:15. Pero no, dice, no, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, un hombre que se atreve a decirnos que lo sigamos su ejemplo, porque él seguía el ejemplo de Cristo. Imagínense, un gran hombre que habla la mayoría de